Hola, vamos a continuación a presentar algunas de las actividades o tareas que se realizan en el contexto del campo y vamos a dar algunos términos y precisiones a fin de poder ilustrar adecuadamente en qué consisten esas tareas. Vamos a presentar la pantalla. Un poco entonces el título de esta actividad sería sobre la toma de datos o de muestras en el campo, ¿no? Algunas ideas y reflexiones al respecto. ¿Qué es lo que entendemos por levantar o tomar muestras de campo, ¿no? Siendo que la actividad de campo es una de las principales tareas del quehacer geológico, nos podemos preguntar en qué consiste esto de tomar datos o levantar datos o muestras. Incorpore los dos elementos, tanto los datos numéricos como las muestras materiales que uno hace, dado que las dos tienen procedimientos similares y están en un mismo contexto en cuanto a sus objetivos. Entonces podemos preguntarnos qué significa esto de tomar o levantar muestras. Justamente la materia se llama levantamiento y no carteo, relevamiento, mapeo, sino levantamiento, es decir, está enfocado a cómo obtener la información en el campo y de qué manera presentarla, prepararla y presentarla. ¿Qué entendemos por levantar? Levantar datos o realizar el levantamiento. Es un conjunto de actividades que se ponen en práctica, son procedimientos que se implementan en el campo y que tienen por finalidad el adquirir la información que sea relevante y la necesaria para el objetivo del trabajo, el cometido que sea indicado. Por el contrario, por volcado entendemos aquellas tareas que apuntan a representar esa información. ¿Qué es lo que se debería registrar? Básicamente se deben registrar aquellas características que permitan asignar a esa muestra o a ese dato un valor de evidencia objetiva, es decir, ese dato o esa muestra se va a constituir en la piedra de apoyo de las observaciones, las interpretaciones y las conclusiones de nuestro trabajo. Para ello es importante responder a estos simples objetivos. El cuándo, para ubicarlo en el tiempo, toda campaña tiene un momento en el tiempo y eso tiene que ser claramente indicado, fecha, día, incluso hora. Hay observaciones que dependen de la hora también. Fecha, día, hora y año, ¿no es cierto? El dónde, tener en claro el espacio físico, el lugar en el que se está desarrollando de todas esas tareas. El con qué tipo de implementos, herramientas, instrumentos se están llevando, se están utilizando, se están poniendo en práctica, y además tener siempre la identificación, sobre todo aquellos que sean instrumentos que necesiten de una calibración, un control, un ajuste, eso también es importante. El qué o el para qué, el objetivo de nuestra campaña, ¿sí? El cómo, en cuanto a la metodología, de qué manera se va a ir realizando esa toma de datos, para que eventualmente puedan ser comparables con otras campañas o con otros trabajos sobre la misma zona o trabajos sobre el mismo objetivo. Pueden ser zonas distintas, pero objetivos similares. Y el quiénes. Es importante también tener en claro quiénes han participado de esas tareas de campo. La ejecución de esas tareas, de esas acciones en el campo, ¿cómo se llevan a cabo? Se hace con una serie diversa de elementos, podríamos decir. Vamos a tener instrumentos, vamos a tener herramientas, soportes e implementos. Vamos a ver algunas características de ellos. Los instrumentos, básicamente, son los que permiten medir. Esto es importante. Permiten un registro numérico que facilita la obtención de una medida, ya sea para dimensionarla
o para comparar con otras cosas, ¿sí? En este sentido, los instrumentos muchas veces pueden requerir de un control, de una calibración, para que las sucesivas medidas sean comparables. Algunos de los instrumentos que usamos en el campo: la brújula, como ya está conocida, el GPS, el reloj, nos mide el tiempo para distintas tomas de datos. Hay veces que hay tomas de datos que se hacen respecto del tiempo. Papeles para medir el pH, pHímetros, jalones, pueden ser cintas métricas, y aquí entran todos los instrumentos: teodolitos, nivel, estación total, termómetros, instrumentos para determinar salinidad, conductividad, temperatura del agua, por ejemplo, ¿sí? Todos esos son instrumentos. Muchos de ellos necesitan de una calibración. Eso es importante a la hora de poderlos utilizar con precisión, ¿sí? Las herramientas. ¿Qué son las herramientas? Son elementos que permiten ejecutar una acción. No nos van a dar una medida, pero sí ejecutar una acción. Aquí encontramos la clásica lupa, el cortaplumas, candados y llaves, la clásica piqueta, lápices para registrar, lápices o marcadores, los muestreadores en caso de agua, muestreadores tipo Bailey o botellas tipo Nansen para toma de muestras de aguas. Los soportes, es decir, el lugar en donde se registra la información que se ha levantado. Esos soportes van a ser la clásica libreta de campo del geólogo, pero también pueden ser sobre papel o las representaciones de Ray de Wolf, o soportes tipo pendrive o el chip, soportes gráficos para papel, para dibujar en papel, soportes informáticos para representar, o fotografías o videos. Recientemente, en los últimos años, la popularización de las cámaras de video ha permitido también hacer un registro de ciertas cuestiones, ya sea de tipo panorámico o de procesos que ocurran, y registrarlos en condiciones de tiempo real, ¿sí? Y los implementos. Estos implementos son los que van a facilitar todas estas tareas. Acá no están todos, solamente algunos, los más ilustrativos, podríamos decir. La carpa, la bolsa de dormir, guantes, casco, protectores auditivos, puede ser antiparras, chalecos reflectantes, pilas, baterías y cargadores, las bolsitas para las muestras, las cajas para las muestras, pueden ser botellas de agua especiales para muestras de agua, borceguíes, el vehículo, la mochila, las botellas y la vianda eventualmente. También podemos incorporar sombreros, protección, manteca de cacao, pantalla solar para la piel y demás. Con respecto al vehículo, hay algo interesante. El vehículo es tanto un implemento que facilita las tareas al trasladar personas o materiales, pero también puede ser una herramienta al poder permitir cargar cosas, y puede ser un instrumento en la medida en que el vehículo permite un registro de los kilómetros recorridos o del tiempo de viaje, ¿sí? Entonces, también puede, en algún caso, funcionar como un instrumento dando información muy precisa sobre todo los sectores que se han transitado. Así es el aspecto aproximado con el que salimos al campo. Vamos de arriba hacia abajo: sombrero o alguna protección para la cabeza. En el caso de que sea una actividad en un contexto industrial, vamos a reemplazar el sombrero por un casco, ¿sí? Chaleco, camisa preferentemente manga larga. Esto es porque hay lugares en donde nuestra campaña puede que existan plantas espinosas o arbustivas, y va a evitar que nos lastimemos los brazos. El GPS, lapiceras y bolígrafos,
información cartográfica, la base cartográfica sobre la que trabajamos, nuestro cuaderno de campo, con las fotografías debidamente compaginada para poder utilizarla en el contexto del campo, es decir, ni doblada ni plegada, porque primero se estropean las imágenes y después es incómodo de manipular en el campo, ¿sí? La piqueta, pantalones preferentemente largos también para proteger las piernas de las espinas y los arbustos, y los borceguíes. Básicamente este es el equipo, y a esto habría que agregarle la mochila, donde van parte de la información, las bolsas o material para la toma de muestras, o otro tipo de medidas, ¿sí? Por ejemplo, la brújula podría estar, o la brújula podemos llevar colgada. También las viandas, y bueno, básicamente es eso. Gracias.